Viña del Mar con las noticias, porque ahí existen varias propiedades en el borde costero que están abandonadas o destruidas. Son propiedades fiscales que tienen las llamadas concesiones marítimas. Una de ellas fue solicitada por una federación deportiva para construir un albergue de deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, fue adjudicada a la PDI. Es un caso que levanta polémica sobre cómo la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas está asignando estas concesiones al borde del mar. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. Estamos en el borde costero de Viña del Mar, entre la playa Salina y la playa Reñaca. Y aquí, en todo este borde costero, hay casas o hay inmuebles que se le llaman mejora fiscal. Son concesionadas marítimamente, una concesión marítima. Desde el océano, adentrándose hacia la costanera, varias casas van ofreciendo una imagen poco amigable del borde costero en este lugar de Viña del Mar. Propiedades abandonadas y algunas destruidas, la triste y desoladora imagen de una concesión marítima. ¿Desde cuándo está abandonada esta casa? Desde exactamente el año 2009 empezó a ser abandonada. Primero quedó con un cuidador y ya el 2012 ya prácticamente no tenía a nadie. O sea, más de 10 años. Más de 10 años. Y ha tenido ocupas entre medio. Aproximadamente el 2009 quedó abandonada porque obviamente no hubo pagos. Los pagos que cualquier concesionario particular tiene que hacer al Estado. Pagos por ocupar un terreno fiscal al que se le va a dar algún uso determinado en el borde del mar. Así funcionan las concesiones marítimas dependientes de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Que es un impuesto, es un derecho que el Estado cobra por estar en esta ubicación con un mecanismo definido por la Armada. Por ejemplo, la mía tiene 500 metros cuadrados y ellos, por el edificio que yo construí en los 500 metros cuadrados, me tasan el edificio que yo construí y me cobran la concesión marítima, fuera de las contribuciones. Un sistema que hoy algunos cuestionan. Piden mejorar respecto a su funcionamiento, las renovaciones y los criterios para asignar las concesiones. Este lugar es una casa que era una casa de uso particular. Este es el primer piso. Segundo piso, donde acá tenemos un garage y tenemos una sala general, pudiendo ser una sala administrativa, y en el segundo tiene habitabilidad. Desde el año 2016 que esta casa permanece deshabitada, como varias más que están en esta costanera en Viña del Mar. Luego que el anterior concesionario la dejara atrás un aumento en las tasaciones fiscales que le significó un incremento importante en el precio de su concesión. Lleva más de 4 años sin uso. Allí es que aparece Jorge en esta historia, quien todo este tiempo ha venido solicitando quedarse con esta concesión. Esta fue una solicitud de concesión marítima que inicia un club deportivo, ¿ya? A través de mi persona como dirigente deportivo. Con el Instituto Nacional del Deporte solicitamos un albergue para deportistas de alto rendimiento, pensando en que la necesidad de los deportistas de la región, especialmente del interior, entrenan en el centro de entrenamiento regional que queda en Valparaíso y por lo tanto necesitan un albergue posterior al entrenamiento o antes del entrenamiento. Entonces es un lugar de paso. Un albergue necesario, dice Jorge, bajo el contexto de la urgencia que tiene fomentar el deporte y sobre todo a quienes se desempeñan en el alto rendimiento. La solicitud de concesión estaba en trámite hasta que un día se encontraron con esto, un cartel de la Policía de Investigaciones. Que está ahí, ¿no es cierto? Y rápidamente ellos, a una velocidad mucho más expedita, porque obviamente es un trámite interno, con el Ministerio de Defensa, hacen una nueva solicitud por este inmueble con un proyecto que a lo menos me amerita algunas dudas. Ellos presentan ante la Dirección de Obras Municipales un centro de convenciones, un centro de reuniones, de difusión, tomándose del uso de suelo turístico y expandido cultural. Después, en todo el escalón político,
es presentado como un cuartel policial, con todas sus letras, un cuartel policial para uso de la Brigada Medioambiental. La solicitud de concesión, dice Jorge, fue hecha a nombre del Instituto Nacional del Deporte, siendo el club de surf que preside el que se haría cargo de sus mantenciones. Consultada la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado, explicaron que la Comisión Regional del Uso de Borde Costero de Valparaíso se pronunció a favor de la solicitud de concesión de la PDI porque representaba un mejor uso del sector, opinión regional que sirvió de fundamento para la decisión del Ministerio de otorgarles la destinación marítima, rechazando con ella la del Instituto Nacional del Deporte. En todo este sector del borde costero, el uso que tiene los inmuebles de acá pueden ser 4 tipos de uso. Uno es deportivo, recreacional, turístico y de pesca artesanal. No puede y está prohibido, incluso por el uso de suelo, por el plan regulador comunal, cualquier otro uso. Ese sería un argumento, dice Jorge, para cuestionar la decisión de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas de rechazar la solicitud de un albergue para deportistas de alto rendimiento y dárselo a la PDI. Consultada la institución policial, prefirieron no referirse al tema. De cualquier forma, deberá ser Contraloría quien resuelva la pertinencia de esta concesión ante una solicitud que el propio Jorge realizó. Aquí estamos en la terraza de Restaurant Maracuyá. Estamos acá desde el año 92 y hemos tenido la concesión del año 2007 hasta el 2017. Raúl encabeza una concesión marítima que tiene este restaurante en Arica. Hoy enfrenta un problema que tiene que ver con la agilidad de los procesos para renovar su concesión, que significa también la decisión de saber invertir o no. Y desde el 2017 hasta el día de hoy estamos esperando la renovación porque los trámites que se realizan para una renovación son muy largos, una burocracia enorme, no hay una buena información. Cuesta mucho poder tener un interlocutor con las personas que están resolviendo sobre concesiones marítimas. Nosotros para renovar se nos solicitó una inversión o nosotros ofrecimos una inversión de 250 millones, nos fue aceptado en el entendido de que nos iban a renovar por 30, 40 o 50 años. Pero la renovación, dice Raúl, fue de 10 años, por lo que pidieron revisar dicha resolución y están a la espera de lo que se determine por parte de la autoridad. Desde el 2017, dice, ha demorado el trámite. Otro tema, además, tiene que ver con que le recalcularon el valor de la concesión, sufriendo un incremento importante. Figúrate que en un momento nos llegaron a fijar el 68% del avalúo fiscal como concesión marítima, cosa que en la ley él fija como mínimo el 16%, y de ahí que te lo suban al 68% era una brutalidad. Según explica la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, siempre en el mismo comunicado, el cobro de una concesión corresponde a una renta mínima de un 16% anual sobre el valor de la tasación de los terrenos. Y en caso de que ya existan construcciones previas a la ocupación, se cobrará un 10% de la valoración comercial de dichas obras. Ahí entonces el reclamo que hace Raúl, pero que está lejos de ser el único. Desde el 18 de octubre, en que fue el estallido social, en adelante, nunca hemos podido trabajar normalmente, que hacen imposible e inviable actualmente la explotación de concesiones marítimas turísticas. Estamos pasando momentos muy difíciles, no tenemos recursos, llevamos 1 año y medio cerrado y por lo tanto la condición nuestra es muy compleja. Tanto en Arica con Raúl como en Puerto Montt con Eduardo Salazar, otro concesionario marítimo, coinciden además que la pandemia ha significado una complicación mayor para cumplir con los millonarios pagos que exige tener una concesión. La autoridad marítima nos ha señalado de que si uno deja de pagar 2 periodos consecutivos, esto se paga semestralmente, se caduca la concesión. No ha existido, dicen, flexibilidad para cumplir con estos pagos, pese a no poder funcionar por más de 1 año y medio producto de la pandemia.
Frente a esto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas explica que la institución carece de facultades para exhibirlas o para prorrogar los plazos, dado que es la Tesorería General de la República quien ejecuta los cobros. Si la ley dice que hay que pagar, que hay que cobrar, pero también la ley contempla estas situaciones especiales y que a través de decretos leyes se sacan y se regulan. Parte de los problemas que acusan estos y otros concesionarios del país que prefirieron no aparecer en cámara ante un problema evidente del que hoy esperan respuesta.